Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de Video UPAO TV. Son las 5 de la tarde con 16 minutos. Conversamos enseguida con el doctor Raúl Iván Lozano Peralta, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Antonio Borrego, para analizar sobre esta propuesta de la bancada Descentralización Democrática, que ha pedido pues al Ejecutivo convocar a un referéndum para consulta de la reforma total de la Constitución Política del Perú. ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer este referéndum? Conversamos al respecto y otros temas propios de la coyuntura política con el doctor Lozano. Doctor Lozano, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. ¿Qué tal? Bien, doctor. ¿Cuál es su análisis de esta solicitud que ha hecho, esta propuesta de la bancada Descentralización Democrática, que ha pedido al Ejecutivo convocar a un referéndum para consulta de la reforma total de nuestra Constitución? Bueno, se esperaba un poco sobre la reforma constitucional por parte de los grupos de izquierda. Esto no es nuevo, esto ya lo están señalando de hace varios años. Porque realmente nosotros sabemos que la Constitución Política del Perú consagra el principio de Estado subsidiario, que significa claramente que el Estado deja a los privados que sean los que realmente muevan la economía del país. A la vez también el artículo 62 de la Constitución señala claramente que los contratos son sagrados y no pueden ser incumplidos por nadie, ni siquiera por una nueva norma que pueda venir por parte del Estado. Y esto, la consagración del contrato y el Estado subsidiario, son realmente prácticas del neoliberalismo, totalmente. Y los de izquierda, naturalmente, van a estar en contra de este capítulo del Estado. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que lo de la reforma teórica y formalmente puede darse siempre y cuando el presidente de la República quiera convocar a una asamblea constituyente o en un referéndum se pretenda pedir a la población para que se convoque a esta asamblea, pero es potestad del mismo presidente que lo puede hacer, eso no hay ningún problema. Normalmente se hace un periodo de inestabilidad y turbulencia democrática, como estos años, pero es viable, teórica y formalmente sí es viable. Bien, doctor. Y para ello tendrá obviamente que constituirse una asamblea constituyente o un congreso constituyente. Esa es la modalidad, ¿verdad? Sí, yo prefiero llamarlo asamblea constituyente porque el congreso constituyente, como fue en el 92, generalmente era un congreso con dos personalidades. Es decir, un congreso constituyente y constituido. Es decir, un congreso que hacía una constitución y que a la vez se quedaba a hacer leyes. Eso fue en el 92. Yo creo que acá debe ser una asamblea constituyente tipo del año 78, en donde solamente se eligieron 100 representantes de la Constitución, después se puso a referéndum y después ellos se disolvieron para que ya no puedan hacer más que esa única tarea. Eso es asamblea constituyente. En este caso, si se quiere reformar totalmente la Constitución, naturalmente el presidente tiene que, en su mensaje, convocar a una asamblea constituyente. Pero yo creo que eso debería hacerlo más bien el presidente que va a entrar en el 2021 antes que un presidente de transición, porque el presidente de transición no tiene tiempo para hacer este tema. Este tema necesita de un presidente que tenga el tiempo suficiente para anunciar, convocar, hacer las elecciones y redactar la Constitución y promulgar la Constitución. Todo eso equivale mínimo 2 años. Entonces, yo creo que tiene que ser un presidente ya formal, no un encargado interino como lo tenemos actualmente con el presidente Sagasti. Conforme, doctor. Ahora, respecto a lo que hemos conversado ya en muchas oportunidades con usted, doctor Lozano, sobre la interpretación de esta definición de la incapacidad moral permanente, que ha sido motivo de vacancia del expresidente Vizcarra. El día de hoy sabíamos que se iba a sustentar ya, argumentar la señora Ledesma, un borrador, una ponencia, y
Obviamente de que esto ya no es retroactivo, como también lo hemos dicho, conversado con usted, pero quedará como un precedente para futuras situaciones y algo muy preocupante, doctor, porque que esperemos que eso no se convierta en una práctica constante, que tenga que el Congreso estar siempre vacando al presidente de la República. ¿Cuál es su análisis sobre eso, doctor Lozano? Bien, yo creo que en este caso lo último que tú has dicho es lo más importante. Nosotros debemos asegurarnos que no quede abierta la causal para que subjetivamente y con la fuerza de los votos meramente uno pueda vacar un presidente. Porque como bien se ha dicho, las causales de vacancia son hechos consumados y verificables, materialmente hablando. La muerte, la renuncia, la destitución, la no entrada del país, salida del país sin permiso, son hechos consumados, hechos verificados, verificables y hechos objetivos. Entonces, en ese sentido, dejar abierta algo que sea a índole subjetivo y posterior por parte del Congreso es muy peligroso. Yo lo que creo, y según lo que se señala en el sentir de la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional, lo que va a haber es una doctrina jurisprudencial que marque lo que es la interpretación de la causal, que va a ser vinculante y procede vinculante o va a sacar una doctrina jurisprudencial vinculante que es obligatoria. Y a la vez no va a tocar la elección ya de Sagasti, no va a ser retroactiva en ese sentido para anular y dar otra vez a Vizcarra, porque el Congreso ya eligió al presidente Sagasti. Yo creo que el Tribunal Constitucional no solamente es un tribunal jurisdiccional, sino también de índole político, porque la Constitución es norma jurídica y pacto político. Y en ese sentido va a actuar de esa manera el TC. Esperemos que sea de esa manera y esperemos que se cierre de una vez esta discusión sobre esa causal que, como repito, ya lo hemos dicho claramente, siempre ha tenido la connotación de incapacidad mental, pero que en un momento determinado se le abrió a la subjetividad de la moral. Perfecto. Ahora, doctor, sobre lo que ayer la juramentación del presidente de este gobierno de transición, el ingeniero Francisco Sagasti, fue muy puntual, muy conciso, llamó a la reconciliación, un mensaje muy conciliador, de esperanza, de confianza. ¿Cuál es su análisis respecto al discurso que él expresó en el Parlamento, doctor Lozano? Yo creo que lo primero es resaltar que empezó con un mea culpa en el cual el Estado reconoció el error que tuvo y que desencadenó la muerte de 2 jóvenes, pidió perdón a nombre del Estado, que me parece que es un buen gesto, y a la vez también tocó temas fundamentales como, por ejemplo, las elecciones, el respeto de las mismas de manera incondicional, y yo creo que tiene mucho más credibilidad que Merino. En ese sentido, me parece que la población lo hace. Número 2, me parece también que es importante que haya tocado el fortalecimiento de la SUNEDU o el aseguramiento de la reforma universitaria en el sentido de supervisar y licenciar a las universidades, que la superintendencia tenga su rol que ya ha tenido durante el transcurso de estos años. Eso es importante. El mantenimiento de la economía que señala de proponer, de propulsar, de promover, me parece también importante porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y necesita urgentemente que la economía comience a moverse. Y eso va de la mano con la pandemia, que también lo tocó y señaló claramente de que el combate de reducir los riesgos de la pandemia también estaba dentro de su agenda. Me parece que en ese sentido el discurso de Sagasti fue bastante concreto y conciso sobre los puntos centrales y medulares que la población ha querido escuchar. Pero también me parece muy importante la sintonía que ha hecho con el pueblo, porque un presidente de un Congreso bastante hasta desacreditado. Desacreditado, es verdad. Sabemos que el 91%, ya hay encuestas
totalmente concretas señalan que el 91% de la población desaprueba el Congreso. O sea, somos un Congreso de aprobación de un dígito, cosa que yo no lo he visto nunca, ¿no? En contraposición a Vizcarra, que se ha ido con más del 70% de aprobación. Quizás el presidente que con mayor aprobación se ha ido de su gobierno en el Perú en el siglo XX. Entonces, creo en ese sentido de que a pesar de todo eso, de toda la desacreditación del Congreso de la República, Sagasti ha podido sobresalir a eso y ha obtenido pues la sintonía y el aprecio y realmente la aprobación de la mayoría del pueblo. Y eso es fundamental, porque ha calmado las aguas. Yo creo que hay confianza y lo único que nos queda simplemente es que el señor Sagasti mantenga estos 8 meses la palabra de lo que ha señalado en su discurso y nosotros tengamos esta estabilidad que es necesaria e imprescindible para llegar tranquilos a Bicentenario. Así es. Y parte también, doctor Lozano, de este discurso que pronunció el presidente de transición fue que, como usted dijo, hizo un mea culpa al inicio de su disertación. También dijo que no han estado las autoridades a la altura de las expectativas y exigencias de la población, y justamente se refirió también en varios pasajes a los jóvenes. Y en estas últimas semanas, estas movilizaciones que hemos visto a nivel nacional, que han sido masivas, miles de jóvenes, que como usted también lo ha dicho, dejaron lamentablemente 2 pérdidas, 2 fallecimientos. Los jóvenes han tenido un rol preponderante, han sido los que, como se dice, han puesto el pecho y se han armado de valor para hacer una movilización que creo que en muchos años no se veía en el Perú. Eso significa que los jóvenes hoy en día están tomando mucha más conciencia de lo importante que es la vida política en el país. Bajo ese contexto, doctor Lozano, les queda un trabajo bastante arduo a los partidos políticos, ya que están muy desacreditados también cuando estamos vísperas a unas elecciones. ¿Qué tendrían que hacer los partidos para que recuperen la confianza de estos miles de jóvenes que van a votar en abril del 2021? A mí me sorprendió mucho el tema de los jóvenes. Bueno, los que estuvimos en la época de Fujimori y también en esa época marchamos y salimos a las calles también para defender la democracia y la institucionalidad, reconocemos que la juventud tiene eso dentro de sí mismo, la rebeldía ante lo injusto, la rebeldía ante lo antidemocrático, la rebeldía cuando se pisotean los derechos fundamentales. Y es en ese sentido de que me parece que teniendo jóvenes que entre 18 y 25 años en mayoría han salido a las calles, son jóvenes del siglo XXI, todos prácticamente, o han sido fines del siglo o han nacido después del año 2000, o sea, son jóvenes que no han vivido la época de Fujimori, pero no han reconocido, no han estado en un golpe de Estado, jóvenes que han vivido toda su vida en democracia y que cuando ven estos temas prácticamente pues no lo reconocen. Eso me parece en primer lugar fundamental. En segundo lugar, la crisis de los partidos políticos tradicionales han sido crisis en las cuales han sido vaivenes en la política. Por ejemplo, Acción Popular. Cuando Acción Popular termina el gobierno de Belaúnde en el 85, entró una crisis total, ¿no? Y después ha ido surgiendo después de varias décadas al nivel que tiene ahora, porque Acción Popular, incluso después de la muerte de Belaúnde, ha estado en un lugar muy, muy delicado hasta que comenzó a surgir ahora después de muchos años. El Partido Aprista igual, el Partido Aprista entraba en una crisis después de la muerte de García, después de todo lo que se ha visto en el tema de Odebrecht y otras cosas más. El problema de Acuña, por ejemplo, es un problema en el cual se ha ido equivocando muchas veces en sus declaraciones, dirigiendo una bancada por un lado, por otro lado, en el cual desemboca prácticamente un error garrafal de apoyar a la vacancia presidencial, no solamente de Acuña, sino de Fuerza Popular, en los cuales realmente esto ha hecho que se le culpe o que sea uno los culpable de la situación tan trágica que hemos vivido en la última semana. Entonces, yo creo que la situación de los partidos políticos tradicionales y los más organizados está en tela de juicio por la población. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? A mí me parece muy difícil de que se puedan reconciliar con la población faltando unos 8 meses. A la juventud no le vas a borrar lo que ellos han hecho en este momento, lo que han hecho con la vacancia. No le vas a borrar de la mente, lamentablemente.
Acción Popular, Fuerza Popular y APP, están en la retina y están en la mente de los jóvenes de haber sido los causantes de la vacancia en el Congreso y de lo que vino después. Lo que tienen que hacer es tratar de hacer un mea culpa, arrepentirse, sacar unas disculpas y realmente pedir un perdón a los jóvenes y a la población por el error que han tenido. Yo creo que es lo único que pueden hacer para mejorar un poco su situación. Muy bien, efectivamente es tan importante que las personas reconozcan sus errores y hacer una mea culpa, como usted lo dijo al inicio, como lo ha hecho el presidente de transición ayer en su discurso, y que la población pues va a tener que en estas elecciones informarse mucho para poder emitir un voto a conciencia. Creemos que los jóvenes ahora sí están mucho más comprometidos, van a investigar más y van a darle su voto a quien merece para que el Perú de una vez ya empiece a esa transformación que todos esperamos, doctor Lozano. Muy bien. Gracias, estaremos en contacto para una próxima oportunidad. Estuvimos con el doctor Raúl Lozano, director de Escuela de Derecho de la UPAO. Muy amable, doctor. Buenas tardes. No, muchas gracias, Beto. Gracias a todos. Bien. Vamos a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.